Bueno, chicos, entonces recuerden que el día de hoy estamos entonces trabajando en uno de los espacios de los TAC, que son los talleres abiertos de co-creación. En estos TAC, importante recordarles que estos espacios son espacios de participación, digamos, voluntaria, son espacios adicionales en los cuales, digamos, que lo que se hace es abordar una temática relacionada con la seguridad y salud en el trabajo, que es el programa pues que ustedes estudian, y básicamente lo que hacemos es que en el marco de una temática central profundizamos en alguno de los temas, y estamos abordando este segundo bloque, estamos abordando 2 talleres. Un taller es el que trabajamos los días martes y jueves todos son a las 8 de la noche, martes y jueves trabajamos en lo que tiene que ver con los requisitos que hacen parte de la etapa de planeación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y los días miércoles y viernes trabajamos en el tema de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo. Los encuentros de los martes y miércoles son para solución de dudas, para resolver inquietudes, preguntas que ustedes puedan tener sobre las temáticas que vamos abordando. Y los jueves y los viernes, esos 2 días, sí tenemos encuentro sincrónico en el cual yo les preparo un contenido y abordamos ese contenido para que ustedes puedan profundizar como ese tema específico que se esté trabajando, ¿sí? Pero digamos que tienen una ventaja estos talleres, y es que no requieren pues como que ustedes estén semana a semana, porque cada semana trabajamos un tema diferente. Entonces digamos que al trabajar ese tema cada semana permite que si ustedes participan del encuentro completo, pues les queda un poco más clara la temática sin necesidad pues de que hayan participado en encuentros anteriores o que piensen que de pronto por no haber participado en espacios anteriores no puedan participar, ¿no? Es libre la participación, no hay ningún problema. También recordarles que pues esto no tiene ningún tipo de nota, no es una asignatura, es un espacio adicional que la universidad les está ofreciendo. Y pues simplemente es para que ustedes se formen y tengan como mayor información con relación al programa, pues a la temática del programa. Tampoco da nota, no es una asignatura. De hecho, digamos que la forma en la que la manejamos es a través de los docentes de sus asignaturas, pero como tal yo no tengo una asignatura cargada que se llame TAC, ¿no? Es, digamos, una estrategia aparte de las demás asignaturas. Si por alguna razón alguno de ustedes en este mismo horario, de martes a viernes, tiene clase de otra de las asignaturas o tiene una AAA, ¿listo? La recomendación que les doy es que participen de ese otro espacio, y en este espacio participen solamente, digamos que si tienen libre el espacio para hacerlo, para que no se vayan a retrasar o no vayan a perder los contenidos de las otras asignaturas. No sé si de pronto alguno tenga, con relación a estas generalidades del taller, tenga alguna duda. Cuéntame, Iván. Profe, buenas noches, compañero. Pues, ¿qué le comento? De igual es que primera vez que me conecto a esta clase, ¿sí? Entonces Ujú. como que estoy un poquito perdido del tema y respecto a este taller y eso, entonces pues mi pregunta es más que todo sobre eso. Ok, no, entonces lo que les venía diciendo son espacios, digamos, complementarios. Esto no es una asignatura, esto no es, digamos, ninguna materia del plan de estudios, esto es un espacio adicional, complementario, que la universidad les está dando, en el cual, en el marco de una temática, por ejemplo, miércoles, viernes, trabajamos en el marco de la temática de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo, y abordamos un requisito legal específico. Por ejemplo, el viernes de la semana pasada abordamos el tema de la ley de acoso laboral, ¿cierto? Entonces, abordamos esa temática y lo desarrollamos el contenido durante el encuentro sincrónico. Y, por ejemplo, hoy la idea es que si tienen dudas, preguntas o aclaraciones que requieran con relación a esa temática que trabajamos el viernes, las puedan hacer, ¿cierto? Las puedan resolver. Y así, cada semana vamos a abordar una temática diferente, pero es más complementaria, ¿cierto? No tiene nota, no tienes evidencia de aprendizaje para entregar,
no es calificable, entonces simplemente es un espacio complementario de formación. Yari, cuéntanos. Buenas noches. Hola, profe, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, bueno, profe, es que tengo una clase ya también, pero le quiero hacer una pregunta antes de pasarme. Profe, en las empresas donde tengan conformado, donde no tengan conformado comité de convivencia, sino que se tiene pues un vigía nombrado porque no hay más de 10 trabajadores, ¿el vigía llevaría el proceso igual o cómo lo llevaría cuando se presenten pues quejas por acoso laboral? La norma para el tema de comité de convivencia laboral aplica desde 1 a 20 trabajadores, entonces igual tienen que conformar comité. O sea, el vigía solamente aplica para reemplazar el COPAS, que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero para el Comité de Convivencia Laboral la conformación es igual. Ah, o sea que las empresas de menos de 10 trabajadores sí tienen que tener comité de convivencia. Sí, claro. Conformado la Ah, proporcionalidad igual a como, pues, hasta 20 trabajadores. y si es un solo trabajador. Digamos que digamos que ahí no habría, porque sería una empresa Ah, unipersonal. sí, sí. Entonces Bueno, digamos que profe. no habría necesidad. Bueno, Profe, profe, gracias. y lo que son menores a 10 trabajadores, ¿tienen Sí, comité? deben conformarlo, sí. Sí, porque la norma en cuanto a, pues en cuanto a la conformación de estos comités, no dice, pues de los comités de convivencia laboral, espérenme, yo les muestro acá para que ese tema los comités los vamos a trabajar mañana, después, sí, mañana, después de, porque es un requisito legal, es un requisito, perdón, de la etapa de planeación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, mañana vemos pensión de trabajadores de alto riesgo y pues, dependiendo de qué tanto nos rinda ese tema, el tema que sigue son los comités. Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo y comité de convivencia laboral. Pero el día viernes, que era como el complementario a este tema, está para trabajar lo que es comité de convivencia laboral. Pero déjenme acá, denme un segundo, les muestro algo para que ustedes miren y resolverle la inquietud a la compañera. Listo. Entonces la norma establece el límite inferior a 20 trabajadores y superior a 20 trabajadores, ¿cierto? Como tal, no tiene, no estoy compartiendo pantalla, como tal no tiene, pues no dice, pues no tiene la restricción de que más de 10 trabajadores, como en el caso de los COPAS, ¿cierto? Entonces, el comité de convivencia laboral, ¿listo? Si es entonces inferior a mira, si es inferior a 20 trabajadores, mira que el corte es en 20, no dice que de 10 en adelante. Entonces, en empresas de entre, ¿cierto? De ponle 4, 5, 6 trabajadores, pues se debe conformar el comité de convivencia laboral. Normalmente lo que uno trata de hacer es como una proporcionalidad en caso de que no logre tener, por ejemplo, toda la cantidad de empleados, ¿cierto? Para, digamos, poder conformar ese comité. Ay, listo, profe, muchísimas gracias. Profe, estos encuentros de preguntas no se estaban grabando, pero ahora veo que sí los están grabando. Los están también poniendo en el canal de YouTube. No me han respondido si debo también subirlos, porque la indicación que me habían dado era que solo los sincrónicos, pero voy a consultar o sea, los estoy grabando de todas formas, pero voy a preguntar si los espacios de solución de dudas también los subo en el canal. Ay, sería muy chévere porque uno también se da cuenta de muchas cosas y uno se informa a través de las dudas que tengan otros compañeros y van saliendo más dudas, entonces sería muy chévere. Claro que sí. Yo les confirmo si sí vamos a subirlas, pues incluiríamos desde la semana anterior entonces para subir las preguntas e inquietudes, los espacios de dudas e inquietudes al canal de YouTube. Gracias, profe. Con todo el gusto, Yari. Feliz noche.
Yorledi, buenas noches, cuéntanos. Profe y compañero, buenas noches. Buenas noches. Profe, ¿qué es el COPAS? Pues la verdad como que he escuchado un poquito acerca de eso, pero en sí no tengo pues como la información bien clara. ¿Me puedes explicar? Claro que sí, mira, el COPAS es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿listo? Es uno de los grupos de apoyo interno que debe conformar toda empresa en el marco de la seguridad y salud en el trabajo. Y pues básicamente es un equipo que se conforma con trabajadores de la empresa para apoyar las actividades de seguridad y salud en el trabajo, básicamente en lo que tiene que ver con actividades de inspecciones, investigación de incidentes y accidentes de trabajo y planes de capacitación, formación y entrenamiento. Estas son como digamos las funciones específicas de los COPAS y están reglamentados dentro de la legislación colombiana. Como les digo, muy probablemente mañana, si nos da tiempo, en el espacio del taller porque es un requisito, es uno de los requisitos, además de ser un requisito legal, porque tiene reglamentación legal específica, es también un requisito que pide la resolución 0312 en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la idea es abordarlo ahí para complementar, digamos, ese tema del otro taller que estamos trabajando martes y jueves. Con gusto. Bueno, pero muchas Juliana, gracias. buenas noches, cuéntanos. Profe, hola, buenas noches. ¿Usted me recuerda las vigencias tanto de COPAS como de Comité de Convivencia? ¿Qué vigencia tiene la elección? ¿Cada cuánto 2 se ve? años. Los dos son 2 años. Los dos son por 2 años, exactamente. El periodo de conformación es por 2 años. Punta. Es que yo pues hago parte del COPAS. Yo trabajo en una alcaldía, pues hay un personal vinculado y un personal que es contratista. Obviamente es muy desproporción, pues es una proporción no muy acorde porque son 23 vinculados y casi 200 contratistas. Entonces se me hace muy difícil manejar el COPAS porque los contratistas pues no es que cambien muy regularmente, pero sí cambian. Entonces cada que cambian me toca como volver a conformar. No, pero digamos que tú lo haces, a la fecha de conformación, ¿cierto? Entonces digamos que en función de esa fecha de conformación es que tú estableces la cantidad de trabajadores que deben conformar ese comité. ¿O cuál es la pregunta? No, la pregunta es como cuando un contratista sale, Sí. pues como los que generan pues, vinculados están casi todos por carrera administrativa. ¿Qué debo hacer? O sea, reemplazarlo con otro contratista, pero no debo cambiar el acto administrativo. Ah, tú simplemente no tienes que volver a hacer votaciones. Y lo que me estás preguntando es que si tienes que volver a hacer votaciones, no. No, tú simplemente lo que haces es que si sigue habiendo quórum, es decir, si tu COPAS sigue teniendo quórum en función de la cantidad de trabajadores que quedaron activos, tú simplemente lo que citas es a un reemplazo de esa vacante de ese comité y lo asignas, ¿cierto? Normalmente entonces, si es representante de los trabajadores que es elegido por votación, entonces uno busca de los que participaron en las elecciones anteriores y seguiría el siguiente en votos, ¿cierto? Esa sería como una de las estrategias. Si no tienes más inscritos dentro del proceso de votación, entonces haces un llamado, dices que está abierta la posibilidad de reemplazar la vacante del representante de los parte de los trabajadores al comité y el primero que se postule, ese sería el que podrías asignar ahí. Porque no se pierde el quórum, desde que no pierdas el quórum del comité no hay problema. Ok, gracias. Con gusto. María, cuéntanos. Profe, pero es que en la mayoría de las instituciones hay demasiados contratos de prestación de servicios. Sí es conveniente nombrarlos por prestación de servicios, nombrarlos que hagan parte de los comités, sabiendo que ellos a veces son 8 meses, bueno, el año, y entonces ellos arrancan y se van. Y normalmente usted sabe que ellos trabajan por actividades, los de prestación de servicios. Entonces a uno le queda como pues no le queda a uno como muy claro que uno sí pueda ingresar una prestación de servicios a los comités. La norma no teniendo los en cuenta que dura 2 años. O sea, la norma no los excluye. Si ellos desean participar,
se consideran dentro de la definición de trabajadores del sistema. De hecho, cuando tú haces el reporte a nivel de, pues a nivel de ARL y ministerio en cuanto al número de trabajadores, ¿cierto? Los trabajadores incluye el personal contratista que tengas realizando labores en la institución o en la empresa. Entonces, lo que puedes hacer es que ellos pueden ser representantes por parte de los trabajadores. Y si se postulan y ganan por votación, pueden participar. Lo que no puedes hacer es hacer designación por parte de la gerencia, ¿cierto? Por parte del empleador. No deberían, ¿cierto?, ser designados por parte de la gerencia como ese representante. Esos designados por la gerencia deben ser directamente, se recomienda siempre que esos sean empleados. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto, María. Amparo, cuéntanos. Buenas noches. Buenas noches. Para ver si me puedo orientar un poquito de qué está hablando, que apenas me estoy conectando a la clase. Por acá están haciendo una inquietud, se están adelantando un poco en el tema porque ese es el tema que vamos a trabajar esta semana, pero ellas me están consultando con relación a la vigencia de los comités, tanto del COPAS como del Comité de Convivencia Laboral, y me están consultando también sobre la posibilidad de reemplazar cuando se va uno de los trabajadores que hace parte de alguno de los comités, cómo se pueden reemplazar. Y adicionalmente, si pues esas personas son contratistas de la empresa, si pueden o no pueden hacer parte de esos comités. Ok, muchas gracias. Con todo el gusto. Andrea, cuéntanos. Hola, profe, buenas noches. Profe, dependiendo como de la actividad que tenga la compañía, es válido que yo diga, digamos que en el COPAS tengo, digamos, los 4 representantes, pero adicional a los miembros del COPAS queramos nombrar vigías porque son demasiadas regionales y no alcanzamos a dar cobertura. Exactamente. Por ley conforman el comité dentro de los marcos legales y como estrategia adicional, ¿cierto? La empresa hace la asignación de los vigías, digamos, por sedes o por distribuciones diferentes que tenga la empresa a nivel país. Profe, ¿y es obligatorio el tema de los suplentes? ¿O Sí. solo se pueden dejar los principales? Es obligatorio. Cuando tú conformas el comité, siempre debes dejar quiénes son los principales y quiénes son los suplentes. Listo, profe, gracias. Es obligatorio. Bueno, para los compañeros que nos están preguntando, aunque recuerden que se están adelantando al tema que vamos a abordar en el otro taller, pero les voy a aclarar aquí qué significa COPAS. Que por acá me han hecho la pregunta. Entonces, COPAS es la abreviatura de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Antes eran los famosos COPASOS, pero con el cambio de la denominación de salud ocupacional a seguridad y salud en el trabajo, entonces también cambiaron de nombre, ¿cierto? Ya no se llaman COPASO, que fue la primerita norma que salió en el 83, cuando se crean los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, y con la actualización que hubo en el 2012 del término de salud ocupacional a seguridad y salud en el trabajo, entonces cambiaron su denominación y ya se llaman, son comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo. Y básicamente son paritarios porque tienen representación por parte de los trabajadores como por parte de la empresa. Los representantes por parte de los trabajadores los escogen los mismos trabajadores mediante elección popular, ¿cierto? Democráticamente. Y los representantes asignados por la gerencia de la empresa son designados directamente por gerencia o representación legal. Y digamos que la empresa dice quiénes son las personas que van a ser parte de ese comité. Y siempre en igual cantidad. Y siempre se nombra, dependiendo de la cantidad que exija, según el número de trabajadores, siempre se deben conformar con trabajadores, ¿cierto?, que sean principales y con sus respectivos suplentes. Pero como les digo, ese tema lo ampliamos y lo reforzamos en los sincrónicos que tenemos programados para jueves y viernes. Aquí quiero recordarles, ¿cierto? Como que el tema que trabajamos en el sincrónico del viernes pasado fue el tema de acoso laboral. Abordamos, recuerden, la ley 1010 del 2006. Básicamente vimos la definición de acoso laboral,
vimos las modalidades en las cuales se puede presentar ese acoso laboral, vimos que sí y que no se considera acoso laboral, y adicionalmente les di como las recomendaciones específicas para tener en cuenta con relación a lo que la empresa debe de hacer en materia de implementación de medidas de prevención del acoso. Entonces, por un lado, pues hay que conformar el Comité de Convivencia Laboral, porque va a ser entonces como el organismo interno que va a dar trámite a todas las posibles quejas de acoso laboral que se lleguen a presentar, y pues en caso de que no hayan quejas, debe también evidenciar o ejecutar medidas preventivas que se enfoquen en la prevención de esas conductas de acoso laboral. ¿Listo? Eso por un lado. Y por el otro, digamos que debe haber un procedimiento interno a nivel de la organización, respaldado en el reglamento interno de trabajo, en el cual se declare, ¿cierto?, cómo es ese procedimiento interno para el manejo de las posibles quejas por situaciones de acoso laboral. Y como les digo, entonces debe estar declarado tanto en el reglamento interno de trabajo como debe existir el procedimiento interno, y los trabajadores deben conocer ese procedimiento interno para poder interponer, digamos, una posible queja o una posible situación de acoso laboral. Profe, una pregunta. Dime. Cuando sucede el caso de que una persona es acosada laboralmente, pues se interpone la queja al comité parital, ¿cierto? Al Comité de Convivencia Laboral. Ok. ¿Y quién toma una determinación o cómo ellos entran a hacer la intervención o juzgar a la persona que está cometiendo ese acoso? Bueno, entonces digamos que como para que ustedes, voy a ponerles acá algo para que ustedes vayan mirando. Les voy a compartir este instructivo para que ustedes miren, digamos, cómo es el manejo a nivel de las normas de acoso laboral. Entonces, básicamente, es importante que ustedes tengan en cuenta dos elementos. Uno, el Comité de Convivencia Laboral debe dar trámite, ¿cierto?, a todo tipo de queja que se presente, de posible queja que se presente y que se pueda constituir en materia de acoso laboral, ¿cierto? ¿Qué es importante que tengan en cuenta con relación a pues, la presentación de esas quejas? Y es que el empleado que se considere que está siendo, digamos, como afectado o que considera que contra él se está cometiendo una posible queja, lo primero es que debe entonces diligenciar el formato o pues la forma, el formulario, la forma, digamos, que haya definido la empresa para presentar esa situación. Lo máximo en temas de plazo son máximo 6 meses. Nunca se pueden recibir quejas de forma anónima, siempre tienen que tener un titular, y pues básicamente lo que hacen es que se presenta esa queja, y esa queja tiene que ir respaldada con las suficientes evidencias que estén soportando la situación que tú estés argumentando, ¿cierto? Entonces, si no hay pruebas, casi que de entrada se va a descartar. Entonces, ¿qué hace el comité? Entonces, el comité debe reunirse de forma extraordinaria normalmente, porque pues los comités de convivencia laboral se reúnen de forma ordinaria cada 3 meses. Normalmente, las quejas no llegan para la reunión de los 3 meses, sino que llegan ahí pues dentro de esos plazo de 3 meses, por lo cual se pide que se haga una reunión entonces una reunión extraordinaria para convocar, pues para realizar la investigación. Entonces, ¿el comité qué debe de hacer? Entonces, el comité debe evaluar entonces esa información que está presentando ese trabajador, y básicamente el comité tiene un plazo de 30 días posteriores a la recepción de esa queja para dar trámite como a esa revisión. Entonces puede
pues revisar toda la documentación, puede incluso buscar evidencias o pruebas propias internamente en la empresa que le ayuden a argumentar o a complementar esa situación que se está presentando para, digamos, para que pueda surgir curso todo el trámite, todo el tema de investigación. ¿Listo? Y hay algo muy importante y es que aquí hay que escuchar a ambas partes. Si bien es cierto, se protege al trabajador que está interponiendo la queja, ¿listo? Siempre se presume que quien está interponiendo la queja es la parte más débil, entonces es quien se protege en esa relación, digamos, de víctima y ¿cómo es que se dice? De víctima y Victimario. Victimario, Victimario, así es. profe. Exacto. Entonces, en esa situación, pero sin embargo, tú tienes que escuchar a ambas partes, ¿cierto? Tú tienes dentro del proceso de investigación, debes hacer como los descargos, lo que sería como en un proceso disciplinario, hacer como los descargos para escuchar a ambas partes, para poder entender, ¿cierto? Efectivamente, si las versiones que se están presentando son ciertas o no. ¿Qué es lo particular? Normalmente el tipo de evidencias que uno logra recopilar en estos procesos de revisión de acoso laboral, pues digamos que no dan duda o no dan, digamos, no deben dar como argumento, no es que me dijo o que yo escuché, no, o sea, tiene que haber una prueba, entonces tiene que haber un audio, tiene que haber un video, tiene que haber un testimonio de otra persona, ¿cierto? Para poder entonces garantizar que eso que se está diciendo es cierto. En algunos casos muy delicados, incluso uno puede con las empresas de seguridad, por ejemplo, las empresas de seguridad tienen especializados el tema de peritajes de pruebas. Entonces, por ejemplo, para usted garantizar que, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp, un audio de WhatsApp, un video, ¿listo?, no ha sido alterado, sino que es original y que es fiel, digamos, como que no ha tenido ningún tipo de alteración tecnológica. Uno incluso cuando son temas muy graves, porque por ejemplo recuerden que la implicación de confirmar una situación de acoso laboral puede incluso ser justa causa para una terminación de contrato. Entonces tú puedes escalar eso ante el Ministerio del Trabajo para solicitar, ¿cierto?, como la autorización para la terminación de ese contrato por justa causa bajo esos argumentos. Entonces tú tienes que tener mucho el soporte para no ir, digamos, a desconfiar de las pruebas cuando hay duda sobre las pruebas, porque tú puedes confrontar al trabajador que está siendo demandado y tú le puedes poner las evidencias y él puede argumentar que esas pruebas son falsas, ¿cierto?, que han sido alteradas o algo. Entonces se recomienda que se puedan hacer como se pueda hacer ese peritaje de pruebas. Pero ahí la clave es que las pruebas sean suficientes y que efectivamente yo pueda concluir si el hecho se materializó o no. Eso es como lo más importante. ¿Quién está por aquí? Mario, cuéntame. Mauricio primero tenía levantada la mano. Hola, profe. No, yo creo que ya se me olvidó bajarla porque ya digamos que resolviste en parte. Porque es que mucho a veces el miedo es presentar esa queja, es por esa represalia. Entonces uno dice, yo presento la queja, a lo que mi jefe se entere, él me va a sacar. Y más que todo en este tipo de empresas que se maneja, digamos, contratos por obra y labor, por outsourcing. Entonces que de pronto es más fácil como sacarlo a uno y justificar, no, es que la labor ya disminuyó y había que sacar el empleado. Entonces queda uno como que no hizo nada. No, digamos que siempre acá, o sea, es lo mismo que en el derecho laboral, ¿cierto? Digamos que cuando un trabajador demanda a una empresa, el trabajador es la parte más débil en ese vínculo, por lo cual se protege la parte más débil del proceso. Entonces, en este caso también, a quien está demandando es quien protege digamos, como se protege en ese proceso, como para que ustedes lo tengan en cuenta. Mario, cuéntanos. Bueno, yo quería aportar una cosita, ¿cierto? Y es que en cuanto a las pruebas de las que usted estaba hablando,
Ajá. Hay que tener cierto cuidado, ¿cierto? Porque es que una cosa es el proceso disciplinario por persecución y cuando hay esas alteraciones de pruebas, ya se viene un proceso judicial en el cual cualquiera de las dos partes que se vean implicadas puede ya entablar una demanda penal, ¿cierto? Por violación. Hay grabaciones que uno encuentra que son cortadas a la mitad y solo para ser escuchada la parte que a mí me conviene. Las implicaciones judiciales son altísimas porque uno, me estás grabando sin autorización mía, que acuérdense que la protección a la intimidad es valiosísima, ¿cierto? Y otra, estás ingiriendo en otra vaina que se llama calumnia, perdón. Calumnia. Todo eso nos implica un delito, entonces hay que ser muy cuidadoso en la revisión de esas pruebas y llevarlo hacia una entidad judicial, y son procesos que duran años, porque una revisión de un proceso de esos, como es tan pequeñito y tan bobo, digámoslo así, va a hacer que se dilate mucho el verificar esas pruebas. Correcto, sí. Digamos que por eso es tan importante que esté muy claro, digamos, y que las evidencias, ¿cierto? Digamos que efectivamente lo que el compañero dice, ¿cierto? Que no tengan duda y que no tengan posibilidad de que hayan sido alteradas o modificadas. Y eso también es muy importante hacérselo ver al trabajador que interpone la queja, ¿cierto? Es decir, cuando él está interponiendo esa queja y cuando está elevando su solicitud, es porque él tiene que tener la claridad de que eso puede pasar. Es decir, si bajo alguna circunstancia yo estoy diciendo mentiras o estoy manipulando la situación a mi favor sin que los hechos sean totalmente verídicos y certeros, pues básicamente ahí lo que va a ocurrir entonces es que se me puede devolver, ¿cierto? Es lo mismo. Eso es un proceso jurídico desde cualquier perspectiva. Lo que pasa es que es mirado a nivel de escala empresarial. Pero es muy importante hacerle ver eso a los trabajadores porque tampoco es inventar por inventar, ¿cierto? Ni manipular, simplemente por manipular. Si ustedes me preguntan, normalmente, ¿cierto? Digamos que a no ser de que efectivamente la persona que está cometiendo los hechos en materia de acoso laboral, ¿cierto? Digamos que a no ser de que las evidencias sean demasiado refutables o insuficientes, créanme que normalmente, ¿cierto? Las personas que están siendo consideradas acosadoras, tú terminas presionándolos tanto y a un nivel tal que normalmente ese tipo de personas terminan renunciando, ¿cierto? Prefieren dar un paso al lado, admitir su error o su culpa y dan un paso al lado y normalmente se retiran de la relación laboral existente. Entonces, pero eso bien manejado es benéfico para la empresa, pues porque finalmente lo que tú estás tratando de intervenir es a una persona en particular que te está generando una afectación sobre otra o otras personas que hacen parte de un grupo de trabajo, y pues cuando tú los confrontas y esas personas ya ven que efectivamente pues es una realidad y que de ahí no pueden salir, o cuando, por ejemplo, ya se les ha hecho las intervenciones, porque yo también recomiendo mucho en los procesos de acoso laboral, yo recomiendo mucho a nivel de organización hacer acciones preventivas o de intervención antes de que se materialicen las situaciones de queja como tal. Entonces, tú puedes decirle a los trabajadores, por ejemplo, que no necesariamente tienen que interponer una queja, pueden interponer una recomendación o una sugerencia para la prevención de una conducta de acoso laboral. Y cuando tú lo haces desde esa perspectiva, tú lo puedes manejar a nivel de grupo. Entonces, digamos, puede haber un sentir en varias personas de un equipo de trabajo de que el jefe, por ejemplo, tiene claras conductas, por ejemplo, discriminatorias o de recarga laboral, de maltrato, y si lo interponen como una medida, lo interponen como una sugerencia y no como una queja, yo puedo hacer acciones de intervenciones en ese grupo sin tenerlo que llevar al extremo de que sea manejado como una situación de queja. Y cuando tú vas teniendo como esas intervenciones, puedes incluso acercar en cuenta a ciertas personas que, por ejemplo, no son formadas como líderes o que no tienen esa capacidad y hacer planes de mejoramiento con esas personas y en ocasiones funcionan. También a nivel de los equipos de trabajo, hay equipos de trabajo muy pesados y también se van filtrando como las personas solitas en esos equipos a través de este tipo de estrategias. Entonces,
Es muy chévere cuando se puede manejar a nivel de sugerencia o recomendación para intervención y no directamente cuando ya se presentó la queja, porque ya sí es un caso muy uno a uno, ¿cierto? El que está demandando y el que está siendo demandado. Hola Juan, cuéntanos. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué más, profe? ¿Cómo Hola, vamos? todo bien, Juan, muy bien. Ah, bueno. Profe, tengo una duda. Cuando en vez de una persona en estas situaciones activar el comité de convivencia, de pronto ahí molesta de una vez, bueno, digo molesta, perdón, activa a ministerio, ¿cómo es el procedimiento, por ejemplo, para responder a ministerio? ¿Cómo sería eso? Digamos que hay que documentar, pero todo el proceso tiene que quedar documentado, ¿listo? Es decir, si el trabajador se salta el conducto, si el trabajador se salta el conducto regular, ¿listo? Y la empresa tiene establecido el procedimiento, ¿cierto? Para la recepción de quejas e investigación de posibles quejas de acoso laboral. Entonces tú puedes argumentar ante el ministerio y haces el proceso, ¿listo? O sea, se hace el proceso a responsabilidad de la empresa. Cuando la empresa no tiene cómo evidenciar, listo, entonces te pongo el caso, el trabajador va, indica que es que a la empresa efectivamente a él nunca le explicaron cómo se hacía, pues cómo debía interponer una situación de acoso laboral y que se está presentando esto y que adicionalmente tiene estas y estas pruebas. Entonces, y tú como empresa, entonces te llega el requerimiento por parte del ministerio y tú como empresa no tienes cómo evidenciar, uno, que el trabajador conocía el procedimiento y dos, que la empresa lo tiene implementado, pues entonces ahí lo que va a hacer el ministerio va a hacer la intervención por ambos lados. Te va a sancionar por el incumplimiento de un requisito legal, porque es obligatorio por ley tener implementadas esas medidas, y te va a sancionar, pues digamos, él hace el proceso de investigación, ordena el proceso de investigación para determinar si existe o no la conducta, ¿listo? Pero a ti como empresa te van a sancionar administrativamente por el incumplimiento de ese requisito específico. Gracias, profe. Lo decía porque conocí el caso de una empresa, pues una persona que tenía una situación de acoso laboral y el problema es que ese líder era parte del comité y era de los líderes que mejores tenía cumplimientos de metas, entonces por eso era casi que intocable en esas situaciones. Es un tema bastante complejo. Sí, pero digamos que sí, la empresa, o sea, ahí digamos lo importante es que la empresa, ¿cierto? Digamos que se cure, o sea, que la empresa se pueda curar en salud, como en tener toda la documentación que evidencia que la empresa sí tiene implementado el proceso y que básicamente lo que el trabajador hace es que se salta el conducto regular, ¿cierto? Entonces, cuando se salta el conducto regular, el ministerio lo devuelve, ¿cierto? Porque tú tienes como evidenciar que el proceso sí se hace. Pero tienes que darle respuesta al ministerio con relación a los resultados de la investigación de ese proceso, ¿cierto? Sino que ahí el responsable es la empresa de dar respuesta. Si no tienes nada, ¿cierto? Entonces ahí el ministerio es quien hace la intervención y pues responde a la necesidad del trabajador, porque el trabajador necesita que le califiquen o no su situación como una situación de acoso. Lo normalmente que va a pasar es un trabajador que quiere o pretende renunciar, ¿listo? Y argumenta, ¿cierto? Que para que no, pues que va a renunciar porque se siente acosado laboralmente. Esas son las condiciones más claras. Entonces, lo que él está buscando es una indemnización para una terminación de contrato sin justa causa. Normalmente van por ese lado como cuando se saltan el conducto y se van hasta ministerio. Listo, profe, gracias. Con gusto, Juan. Bueno, chicos, no sé qué más duditas puedan tener con relación a este tema de acoso laboral. Recuerden que las grabaciones las encuentran en el canal de YouTube y la presentación y las presentaciones y las memorias que vamos trabajando en la carpeta compartida del Drive.
por si alguno de ustedes, pues digamos, aún no tienen la información acá disponible. Mauricio, cuéntanos. Profe, hay una pregunta. Pero también hay veces que se confunde las exigencias dentro, sobre todo en las empresas manufactureras y de producción, con a veces con acoso laboral, porque también hay que cumplir con ciertos tipos de producción, digamos, a empresas que incluso llevan por ahora de la unidad que se deberían de sacar teóricamente, y cuando un trabajador, digamos, voy a poner un ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, hay líneas que tienen que sacar 60 unidades por hora y de pronto sacan 55, va el jefe y le dice: ¿qué está pasando? Necesito que me muevan las manos, se me están quedando mucho, por favor, rápido, rápido, que nos estamos quedando, necesitamos tantas unidades. Ya la semana pasada fue lo mismo y así, un ejemplo. Entonces, hay veces que también, y ha pasado que acá, sobre todo con los señores que son un poco mayores, han llevado muchos esos casos al sindicato de porque dicen que son acosados laboralmente por exigencias, porque si ya se establecieron esas unidades, porque en su debido momento se hizo análisis de tiempo, análisis de capacidad, y cuáles eran los tiempos estándares para ejecutar una labor. Entonces a veces también puede haber como ese tipo de confusiones. Bueno, entonces recuerda que la norma es muy explícita en decir y en indicarnos que las exigencias propias asociadas con el trabajo no se consideran conductas de acoso laboral, ¿cierto? Entonces digamos que si la empresa tiene estandarizado que un operario, ¿cierto?, dentro de las funciones para las cuales fue contratado, que consta en su manual de funciones, entonces dice, deberá cumplir, ¿cierto?, es como lo mismo que un vendedor, ¿cierto? Digamos que cuando tú contratas un vendedor y a ese vendedor le colocas unas metas de venta y ese vendedor no lo cumple y yo lo he hecho, pues o lo presiono para que cumpla esas metas, pues digamos que ahí no se constituye la conducta. Ojo con esto, ¿cierto? Es diferente que yo al trabajador que tiene bajo rendimiento le diga, no sé, Mauricio, recuerda que tenemos una meta de producción de 100 unidades diarias, llevamos 2 semanas en las cuales su producción va de tanto, ¿cierto? Entonces, una intervención específica orientada a la persona y en buenos términos. A diferencia de que llegue el jefe, ¿cierto? Vea, usted es un inservible, usted no sirve para nada, es que claro, uno ya todo viejo, que se va a poner a trabajar, ya no rinde, ya no produce. Esa situación sí se consideraría una situación de acoso desde la perspectiva de discriminación, porque yo ya me estoy metiendo es con la dignidad de la persona. Pero si yo lo que estoy haciendo es una intervención, un seguimiento sobre su producción y para lo cual yo contraté a esa persona, en los términos netamente de su función y de su labor, ahí no habría ningún inconveniente. Muchas gracias, profesora. Con gusto, Mauricio. Por acá, ¿quién más tiene levantadita la mano? Lady Laura, cuéntanos. Profe, qué pena, no sé si de pronto ya harían la pregunta o tocarían el tema. ¿Quién es el encargado de dictar el Comité de Convivencia Laboral? ¿Nosotros como salud ocupacional o lo debe dictar una persona especializada en acoso laboral y en todos los temas? El proceso interno lo surte el Comité de Convivencia Laboral. Y recuerda que el Comité de Convivencia Laboral se conforma según la norma. Entonces, como está conformado por trabajadores de la empresa, tanto elegidos por votación por parte de los trabajadores como designados por la gerencia, es el grupo el quien toma, pues digamos, quien hace la revisión y el proceso de investigación. Puede soportarse, ¿cierto? Lo que hablábamos, puede soportarse externamente con algún tipo de revisión de medios probatorios, ¿listo? Incluso centros de conciliación pueden ayudar para el tema de confrontación de personas en cuanto a llegar a un acuerdo en cuanto a formas de actuar, pero como tal es un acta, ¿cierto? Y el procedimiento es interno del comité. Listo, profe, gracias. Con gusto, Lady Laura. No sé, chicos, si tengan más duditas.
caso, profe, ya creo que me quedó pues muy claro con la pregunta de la compañera. Ok. Amparo, buenas noches, cuéntanos. Profe, no sé si la pregunta que voy a hacer en sí está dentro del tema, pero tengo esa duda. Dime. ¿Conflicto y acoso laboral es lo mismo o en qué se diferencian? Cuando me hablas de conflicto, ¿me estás refiriendo a discusiones entre las personas? Ajá, o sea, un conflicto laboral. ¿Es lo mismo que acoso laboral o tiene Es una una gran modalidad, diferencia? exactamente, entonces sería una forma de acoso laboral vista desde el maltrato, ¿cierto? Porque recuerda que el acoso laboral se presenta bajo alguna de las, pues bajo 6 formas, ¿cierto? Yo puedo tener, el acoso laboral se puede presentar bajo 6 formas, y una de las formas en las cuales se materializa el acoso laboral es mediante el maltrato. Y el maltrato puede ser físico, ¿cierto? O puede ser verbal, que va asociado con el tema de afectación psicológica. Entonces, si yo tengo, ¿cierto?, esa situación de maltrato y hay cómo evidenciar esa situación de maltrato, se constituiría en una de las modalidades de acoso laboral. Es que tenía la duda. Tranquila, no te Profe, una preocupes. pregunta. Es que, o sea, no necesariamente que lo traten con palabras fuertes, pero sí haciéndolo quedar como un tonto, también puede ser. Sí, porque toda aquella situación, o sea, toda aquella vulneración en la cual la dignidad de la persona se vea vulnerada, ¿cierto? Si tú puedes demostrar y evidenciar que hay, digamos, vulneración de la dignidad de la persona en cualquiera de sus términos, ¿cierto? Sea de manera discriminatoria, en cualquiera de sus connotaciones, eso se constituye en una situación de acoso laboral. Incluso el aislar, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que tú tienes o sea, hay casos tan extremos como el que usted dice, no, es que ese es muy bruto, ¿cierto? Ese no sabía hacer nada, pero yo no lo puedo echar. Les coloco un ejemplo. Entonces usted dice, no, ese que es tan bruto, entonces no lo ponga a hacer nada, él lo haya sentado todo el día en la oficina a ver qué hace. Entonces, cuando tú como empresa llegas a ese nivel, eso es una discriminación, ¿listo? Entonces, en esa condición, el trabajador se va a sentir acosado laboralmente. Y mira que no es porque lo tengan haciendo mucho, es porque no lo tienen haciendo nada, él se siente inutilizado, se siente así, y muy probablemente él va a encontrar argumentos y razones para entender por qué lo tienen ahí sin hacer ningún tipo de función. Joana, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, profe, y buenas noches, compañeros. Pues yo tengo una pregunta, es en cuanto a las pruebas, ya cuando digamos que ya documentamos la situación y todo el tema y ya entra pues a hacerse ya formalmente la denuncia, me gustaría que me explicaras como más claramente qué pruebas realmente se podrían concretar. Sí, por ejemplo, la mayoría de las empresas hoy en día manejan cámaras, ¿cierto? Entonces, pues en este caso, como la persona que está encargada para hacer ese tipo de poder mostrar evidencias, sería, por ejemplo, yo como funcionaria que estoy colaborando para que esa demanda se haga efectiva, ¿ahí cómo sería, digamos, el procedimiento? Todas las mismas pruebas que se consideran en la ley procesal civil aplican para el tema, ¿cierto? Entonces, digamos que todo lo que se considere material probatorio que pueda ser presentado durante un proceso de demanda civil, penal, administrativo, entra también, digamos, a ser parte de lo que se puede considerar como pruebas. Entonces, digamos que las pruebas las puede y las debe, no puede, las pruebas las debe suministrar inicialmente el trabajador que está interponiendo la queja, ¿cierto? Y el comité que está haciendo el proceso de investigación puede solicitar pruebas complementarias para soportar esas pruebas, digamos, que se están requiriendo para investigar el proceso. Entonces, digamos que
el trabajador dice, yo no tengo acceso al sistema de cámaras, pero estoy seguro que en el pasillo donde pasó esto y esto, ahí hay una cámara en el día y tal hora. Entonces, digamos que él puede solicitar esas grabaciones, y esas grabaciones, aunque él no las suministre, pero la empresa las tiene, entrarían a ser parte del material probatorio que se incluiría dentro del proceso de investigación. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Pero quien debe aportar inicialmente las pruebas suficientes, ¿cierto? Es decir, quien debe relacionar, inventariar, así él no las tenga, lo que yo te digo, puede que él no tenga el acceso a la cámara, ¿cierto? Porque él dice, pues eso pasó en el comedor, por decirlo así. Eso pasó en el comedor y yo sé que en el comedor hay una cámara, porque pues digamos que las cámaras en las empresas están claramente identificadas y deben de ser visibles, porque digamos que si no vulnerarían la integridad la intimidad de la persona. Sí, son puntos claves que donde Sí, se son indica. puntos claves. Eso también es reglamentado, ¿no? Hay sitios donde no pueden colocar cámaras. Exacto. Entonces, el trabajador sabe que ahí hay una cámara, pero él probablemente no tiene acceso directo a la grabación de la cámara. Pero él puede decir, dentro de su presentación de su queja, él puede argumentar, mire, uno de los hechos que estoy soportando ocurrió tal día, a tal hora, en tal sitio, y la empresa la empresa cuenta con sistema de circuito cerrado de televisión en esa zona, por lo cual solicito que se revise la grabación de ese hecho. Situación. De esa bueno, situación. Cosas como, por ejemplo, pues como para que ustedes se vayan haciendo una idea, ¿listo? Sí. Entonces, digamos que el trabajador tiene, digamos, la argumentación de que el jefe le dice a él que él todos los días llega tarde, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo amenaza, le dice, si yo a usted lo voy a echar porque es que usted nunca llega temprano, ¿listo? El trabajador, por ejemplo, no tiene acceso a la información del sistema de marcación de la empresa, pero él está seguro, o sea, él tiene la seguridad de que él no llega tarde a la empresa. Él puede relacionar como pruebas dentro de su proceso ese sistema de marcación, y digamos que ya la empresa lo que hace es que recopila esa información para analizar si sí o si no tiene relación con lo que el trabajador está argumentando. Bueno, profe, muchas gracias, muy amable. Con todo el gusto, Joana. Bueno, chicos, no sé si tengan más duditas con relación a ese tema que venimos abordando. Les recuerdo entonces, en el chat tienen dos links. Tienen un link que es un canal de YouTube. Ahí en el canal de YouTube van a encontrar las grabaciones de los encuentros que hemos ido desarrollando. Tengo pendiente validar si debo o no, pues si se suben o no las soluciones de dudas, que pensaría que sí podemos subirlas. Y adicionalmente tienen un link que es una carpeta compartida del Drive. Recuerden que a esa carpeta pueden acceder con el correo institucional. ¿Listo? Deben estar logueados con el correo institucional para poder acceder a la carpeta. Y esa carpeta entonces va a tener las memorias de lo que hemos ido trabajando. Entonces ahí pueden, por ejemplo, consultar lo que trabajamos en el encuentro pasado con relación a ese tema de acoso laboral, por si de pronto tienen alguna dudita o requieren alguna complementación específica. Muchas gracias, profesora. Con todo el gusto, chicos. Profe, gracias, feliz noche, hasta luego para todos. Con todo el gusto, Juan, una feliz noche para todos también. Feliz noche, profe. Profe, muchas gracias. Profe, Muchas gracias. Gracias por el Chicos, espacio, profe. Bendiciones. Feliz noche, gracias. Gracias, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Recuerden que mañana tenemos sincrónico también a las 8. Gracias, maestra. Feliz noche. Profe, mil gracias y una feliz noche. Lo mismo para ti. Feliz noche. Mil gracias. Feliz noche.
Daisy, ¿cómo estás? Buenas noches.